En abril de 1925, en un modesto barrio residencial de Springfield, Eleanor Audera Medel, una viuda de 43 años, hizo un descubrimiento que daría inicio a una de las investigaciones criminales más peculiares de la década. Mientras cuidaba las plantas de interior en la habitación de su hijo Ryland, de 19 años, la señora Mayville pisó una tabla del suelo que cedió inesperadamente bajo su peso. Al examinarla con más atención, descubrió que la tabla se había aflojado intencionalmente, ocultando el acceso a un espacio oculto debajo. Elvira contó posteriormente a las autoridades que inicialmente creyó que el espacio podría ser simplemente una rareza estructural de la casa, que databa de finales del siglo XIX. Tales anomalías arquitectónicas no eran infrecuentes en las casas antiguas de Springfield. Sin embargo, la curiosidad la impulsó a investigar más a fondo. Tras retirar varias tablas más del suelo, descubrió una estrecha abertura que parecía conducir a una habitación oculta justo debajo del dormitorio de su hijo. Usando una escalera doméstica guardada en el cobertizo del jardín, Elvira descendió al oscuro espacio. El detective Francis Olmsted, quien posteriormente documentó la escena, observó que la habitación oculta medía aproximadamente 2,4 por 3 metros, con un techo de poco más de 1,8 metros de altura. El espacio no tenía ventanas y había sido cuidadosamente aislado con varias capas de tela gruesa fijadas a las paredes. Se había instalado una sencilla lámpara eléctrica, conectada mediante un cableado que pasaba por un pequeño orificio perforado en el techo. El contenido de la habitación estaba ordenado con metódica precisión. 4 cofres de madera de diferentes colores, rojo, azul, verde y naranja, estaban colocados en un cuadrado perfecto en el centro de la habitación. Cada cofre medía 60 centímetros de largo, 30 centímetros de ancho y 30 centímetros de profundidad. Todos estaban cerrados con candados de latón idénticos. Según el informe oficial del jefe de policía Edmund Whitaker, Elvira encontró un juego de llaves en una pequeña caja metálica sujeta a la base de la única silla de madera de la habitación. Las llaves estaban etiquetadas con etiquetas de colores correspondientes a cada caja. Al abrir las cajas, descubrió numerosas figuras de madera talladas a mano, cada una de aproximadamente 15 centímetros de alto y elaboradas con extraordinario detalle. Las figurillas representaban formas humanoides con diversas expresiones faciales. Algunas mostraban sonrisas pronunciadas, mientras que otras tenían expresiones neutras o parecían carecer por completo de rasgos faciales. La artesanía sugería una considerable habilidad y paciencia, acorde con la conocida afición de Ryland por la carpintería. Lo que transformó este inusual descubrimiento en un asunto de investigación criminal fueron las inscripciones halladas en las tapas de los cofres. Cada una estaba etiquetada con una estación: primavera, verano, otoño e invierno. Más inquietante aún, varias figuritas tenían pequeñas placas metálicas fijadas a sus bases, con iniciales y fechas. Elvira, cada vez más preocupada por su descubrimiento, notó que la fecha más reciente inscrita era de tan solo 3 semanas antes. A las 16:17 del 12 de abril de 1925, Audera Medel llamó por teléfono al Departamento de Policía de Springfield. El agente Gerald Thatcher, quien recibió la llamada, registró que la señora Mayville hablaba con voz contenida, pero expresaba profunda preocupación por los objetos encontrados en una habitación oculta dentro de su residencia. Para cuando el detective Olmsted llegó a la casa de Mayville a las 5:30 de la tarde, Ryland aún no había regresado de su trabajo en la ferretería Bartons, donde trabajaba como encargado de inventario. Elvira, esperando el regreso habitual de su hijo a las 6 de la tarde, había vuelto a colocar las tablas del suelo, pero dejó los baúles en su posición original. Siguiendo el procedimiento habitual, el detective Olmsted fotografió la escena e inició el proceso de documentar el contenido de cada baúl. 24 horas después del descubrimiento de Audera Medel, el Departamento de Policía de Springfield inició una investigación formal bajo la dirección del detective Francis Olmsted y el sargento Walter Pruitt. El expediente, designado SPD 925-04-13, documentó el metódico enfoque de las autoridades al procesar la evidencia hallada en la habitación oculta. El análisis forense del espacio oculto indicó que se había construido aproximadamente 2 años antes, coincidiendo con el momento en que la familia Mayville encargó extensas renovaciones tras el fallecimiento del esposo de Elvira, George Medel.
Los recibos de construcción indicaban que Roiland, entonces de 17 años, había mostrado un interés inusual en el proceso de renovación, observando con frecuencia a los contratistas y solicitando ayuda con ciertos aspectos de la obra. El examen de las figuritas de madera reveló una artesanía excepcional. El Dr. Theodore Halstead, especialista en arte de la Universidad Estatal de Illinois, quien fue consultado en el caso, estimó que cada figurita habría requerido entre 15 y 20 horas para su elaboración. Las 27 figuritas recuperadas de los 4 cofres mostraron una técnica consistente, lo que sugiere que fueron creadas por la misma persona. Las muestras de madera identificaron principalmente variedades locales, roble, arce y cerezo, en consonancia con los materiales disponibles en la ferretería Barton's, donde Roiland trabajaba desde 1923. La evidencia más significativa, sin embargo, residía en las placas metálicas fijadas a 17 de las figurillas. Cada placa llevaba iniciales y una fecha, meticulosamente grabadas con una escritura uniforme. El detective Olmsted recopiló estas inscripciones en una lista exhaustiva. El cruce de estas fechas con los registros del Departamento de Policía de Springfield reveló un patrón inquietante. Cada fecha correspondía con precisión a las desapariciones reportadas de personas en Springfield y comunidades vecinas. La más reciente, DH, posteriormente identificada como Donna Hargrove, de 24 años, había sido reportada como desaparecida el 8 de abril de 1925, pocos días antes del descubrimiento de Elvira. El 14 de abril de 1925, las autoridades entrevistaron formalmente a Roland Meadow. La transcripción, conservada en los archivos del condado, documenta su reacción inicial al serle presentada la evidencia. Según las notas del oficial Sacher, Roiland mostró una serenidad inusual al ser confrontado, sin negar la propiedad de la habitación oculta ni ofrecer explicaciones sobre su contenido. La estrategia de interrogatorio del detective Olmsted se centró en determinar el paradero de Roiland durante cada fecha inscrita en las figuritas. Los registros laborales de la ferretería Barton confirmaron que Roiland se había tomado días libres coincidiendo con al menos 11 de las 17 fechas. Además, los recibos de reparación de bicicletas situaban a Roiland cerca de las últimas ubicaciones conocidas de 4 personas desaparecidas. Para el 16 de abril, se habían reunido pruebas suficientes para obtener una orden de arresto contra Roland Meadow. Fue detenido a las 8:42 de la mañana en la residencia de Mayville sin incidentes. Los cargos formales, según consta en documentos judiciales, incluían 4 cargos de asesinato en primer grado, con cargos adicionales pendientes de investigación. A medida que los investigadores profundizaban en el caso a finales de abril de 1925, comenzó a surgir un patrón metódico en las actividades de Roland Meadow. El detective Olmsted, en colaboración con la psicóloga criminalista doctora Imogen Fletcher, de la recién creada División de Análisis del Comportamiento de la Policía Estatal de Illinois, identificó patrones estacionales distintivos en los presuntos delitos de Roiland. La evidencia sugería que las actividades de Roiland seguían no solo la estacionalidad, sino también una distribución geográfica específica. Un mapa elaborado por el sargento Pruitt reveló que las desapariciones en primavera ocurrieron predominantemente en el este de Springfield, los casos de verano en el cuadrante norte, los casos de otoño en las zonas occidentales y las desapariciones en invierno en la zona sur de la ciudad y las zonas rurales circundantes. La doctora Fletcher, médica consultora con experiencia en psicología criminal del Hospital Estatal, realizó una evaluación preliminar, documentada el 22 de abril. Su informe sugirió que la organización estacional representaba una compulsión altamente estructurada, indicativa de una persona que percibe el crimen como un sistema organizado en lugar de acciones impulsivas. Este análisis se vio respaldado por el meticuloso registro de datos, evidente en la habitación oculta de Roiland. Un examen más detallado de las figuritas de madera arrojó información adicional. El análisis detallado del Dr. Halstead reveló que las expresiones faciales talladas en cada figura correspondían a patrones específicos. Las figuritas del cofre primavera mostraban generalmente expresiones sonrientes. Las figuritas verano mostraban expresiones neutras. Las figuritas otoño tenían expresiones agachadas, mientras que las figuritas invierno carecían por completo de rasgos faciales. El 25 de abril, las autoridades ampliaron la investigación para incluir los efectos personales de Roiland. Un registro en su dormitorio reveló un diario oculto dentro de un ejemplar ubicado de Grandes Esperanzas de Charles Dickens. El diario,
con anotaciones que datan de 1921, proporcionó a los investigadores información inquietante sobre los procesos de pensamiento de Vreeland. Las entradas del diario, escritas con una caligrafía precisa y un lenguaje mínimamente emotivo, detallaban la filosofía de Vreeland respecto a lo que él denominaba el equilibrio estacional. Según el análisis del Dr. Fletcher, Vreeland parecía creer que mantener el equilibrio en la naturaleza requería acciones específicas en consonancia con las transiciones estacionales. Una entrada, fechada en febrero de 1922, decía: el ciclo requiere completarse. La primavera exige renovación, el verano requiere preservación, el otoño necesita disminución, el invierno exige ausencia. Sin adherencia a esta estructura, se produce desequilibrio. Particularmente notable fue la evolución de la metodología de Vreeland. Las primeras entradas describían observaciones generales de los cambios estacionales, pero a finales de 1922, los escritos habían dado un giro hacia planes detallados para mantener el equilibrio mediante sujetos humanos. Cada víctima potencial se identificaba por su proximidad a puntos de referencia naturales específicos: parques en primavera, lagos en verano, bosques en otoño y campos abiertos en invierno. Los investigadores también descubrieron que Vreeland mantenía registros de empleo con una asistencia notable, salvo en fechas específicas. Su supervisor en Barton's Hardware, Brennan Phelps, lo describió como excepcionalmente confiable, aunque con un comportamiento algo distante. Phelps señaló que Vreeland solía solicitar días libres con varias semanas de anticipación, coincidiendo siempre con cambios de temporada. Los registros financieros indicaban que Vreeland había realizado compras constantes en Gunderson's Metals, una tienda especializada en la vecina Chatham, Illinois. Los recibos recuperados del cajón de su escritorio mostraban la adquisición regular de pequeñas placas de metal y herramientas de grabado desde marzo de 1922, lo que coincidía exactamente con el periodo de la primera desaparición documentada. A finales de abril, los investigadores habían establecido una cronología completa de las actividades de Vreeland. Las pruebas sugerían una escalada gradual, comenzando con una extensa planificación a finales de 1921, seguida de la primera desaparición en marzo de 1922, y continuando con un metódico patrón trimestral hasta su arresto en abril de 1925. A pesar de la creciente evidencia, un elemento crucial seguía siendo difícil de determinar: la ubicación de las víctimas. No se habían encontrado restos, y Vreeland mantuvo un silencio absoluto sobre su paradero durante múltiples interrogatorios. Esta ausencia de evidencia física posteriormente presentaría importantes desafíos para la Fiscalía. A principios de mayo de 1925, la investigación se centró en la identificación y comprensión de las 17 personas cuyas iniciales aparecían en las figuras de madera de Roland Melville. El detective Olmsted reunió un equipo especializado para examinar los informes de personas desaparecidas que se remontan a 1922, lo que resultó en la identificación de las 17 personas. Las víctimas, con edades comprendidas entre los 17 y los 42 años, inicialmente parecían tener pocos puntos en común. Representaban ocupaciones, orígenes sociales y circunstancias personales diversos. Sin embargo, a medida que los investigadores compilaban perfiles exhaustivos de cada persona, surgieron conexiones sutiles. La primera víctima, identificada como Meredith Blackwood, M.B., era un estudiante de botánica de 22 años del Springfield College que desapareció el 21 de marzo de 1922, coincidiendo con el equinoccio de primavera. Su expediente académico revelaba una especialización en ciclos estacionales de las plantas y visitas regulares al Parque Eastwood, ubicado a 3 cuadras de la residencia de Mayville. Las declaraciones de testigos indicaron que Vreeland visitaba con frecuencia el mismo parque, a menudo dibujando el follaje primaveral. William Prentice, W.P., la segunda víctima, era un jardinero de 35 años que se encargaba del mantenimiento de varios jardines municipales en el este de Springfield. Fue visto por última vez el 15 de abril de 1922, mientras cuidaba una exhibición de tulipanes en el Jardín Memorial. Los registros de empleo de la ferretería Bartons confirmaron que Vreeland había comprado herramientas de jardinería esa misma mañana, lo que dio lugar a que sus caminos se cruzaran. El análisis de las víctimas del verano reveló conexiones con las fuentes locales. Sarah Tormil, St., instructora de natación de 28 años, desapareció el 21 de junio de 1922, el solsticio de verano,
Tras completar una clase nocturna en el lago Springfield, Richard Montague, RM, aficionado a la pesca de 40 años, desapareció el 14 de julio de 1922 mientras se encontraba en el mismo lago. El diario de Roeland contenía observaciones detalladas de los niveles estacionales de agua del lago Springfield y dibujos de personas en el lago, lo que sugería una vigilancia regular del lugar. Los investigadores descubrieron que solía pasar sus pausas para almorzar cerca del lago, aparentemente dibujando paisajes, pero con vistas despejadas de zonas de natación y pesca. El patrón continuó con las víctimas de la caída, todas las cuales desaparecieron de las zonas en las que se producía el cambio de follaje otoñal. Patricia Landley, PL, estudiante de arte de 19 años conocida por pintar paisajes, desapareció del Parque Western Bridge el 23 de septiembre de 1922. Edward Bickford, EW, administrador de huertos de 42 años, desapareció el 31 de octubre de 1922 mientras inspeccionaba las condiciones de la cosecha. Las víctimas del invierno compartían conexiones con áreas abiertas, a menudo cubiertas de nieve. Catherine Doyle, CD, fotógrafa de 31 años especializada en paisajes invernales, fue vista por última vez fotografiando un campo nevado al sur de Springfield el 21 de diciembre de 1922 durante el solsticio de invierno. Kenneth Valentine, KV, cartero de 26 años, desapareció el 17 de enero de 1923 mientras recorría su ruta de reparto rural tras una importante nevada. El análisis del investigador Pruitt, documentado el 12 de mayo de 1925, concluyó que Roeland seleccionaba a las víctimas basándose en su relación con los entornos estacionales, más que en sus características personales. Este criterio de selección explicaba la diversidad entre las víctimas, estableciendo una motivación consistente, alineada con los escritos del diario de Roeland sobre el equilibrio estacional. La víctima más reciente, Donna Hargrove, DH, había desaparecido el 8 de abril de 1925, pocos días antes de que Alvera Meadow descubriera la habitación oculta. Hargrove, florista de 24 años, había estado preparando arreglos florales para el Festival de Primavera anual de Springfield. Su desaparición motivó la búsqueda más exhaustiva, aunque, al igual que en los casos anteriores, no se encontró rastro alguno. Las entrevistas familiares realizadas a lo largo de mayo de 1925 revelaron el profundo impacto de estas desapariciones en la comunidad. Nancy Blackcoat, madre de la primera víctima, describió los 3 años de incertidumbre como un estado perpetuo de duelo suspendido, incapaz de lamentar adecuadamente sin confirmación, pero incapaz de mantener la esperanza ante una tragedia cada vez más probable. La investigación también examinó posibles víctimas anteriores no representadas por figurillas. 3 desapariciones sin resolver en 1921 compartían características con el patrón de Roeland, aunque no existían pruebas directas que lo vincularan con estos casos. Estos permanecieron clasificados como posiblemente relacionados, pero sin confirmar. A finales de mayo, las autoridades habían recopilado los expedientes completos de las 17 víctimas confirmadas, estableciendo cronologías exhaustivas de sus desplazamientos antes de su desaparición. Estas pruebas proporcionaron un contexto crucial para la acusación, aun cuando la ausencia de restos físicos complicó los procedimientos legales. El juicio de Roland Meadow comenzó el 15 de marzo de 1926 en el juzgado del condado de Sangamon. El juez presidente, Harrison Montgomery, se enfrentó al reto de supervisar los procedimientos en un caso que había atraído la atención nacional. Periódicos de Chicago y Nueva York habían enviado corresponsales para cubrir lo que el Chicago Tribune denominó el caso del asesino estacional. El fiscal Thomas Blackwell presentó las pruebas de la fiscalía metódicamente durante 14 días. Las figuritas de madera, las placas metálicas con iniciales y fechas, las anotaciones en el diario y las correlaciones geográficas constituyeron la base del caso. El testimonio pericial del Dr. Fletcher proporcionó contexto sobre el estado psicológico de Roeland, mientras que el Dr. Alsted estableció la cronología de la creación de las figuritas basándose en el envejecimiento de la madera y el análisis de las marcas de las herramientas. El abogado defensor Gerald Hoffman, designado por el tribunal después de que 3 abogados privados se negaran a representar a Roeland, se enfrentó a pruebas abrumadoras. Su estrategia de defensa se centró en la ausencia de cuerpos, argumentando que, sin restos físicos, los cargos de asesinato eran especulativos.
propuso explicaciones alternativas, sugiriendo que las figurillas podrían representar representaciones simbólicas en lugar de víctimas reales. Durante todo el proceso, Roland Meadow permaneció notablemente impasible. Los registros judiciales lo describen como atento pero sin emociones, tomando notas meticulosas durante su testimonio, pero sin mostrar reacción visible ni siquiera ante las pruebas más contundentes. Se negó a testificar en su propia defensa, una decisión que Hoffman reconoció posteriormente que perjudicó su caso. El 7 de octubre de 1926, tras 2 días de deliberación, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad en los 4 cargos de asesinato en primer grado para los que existían pruebas suficientes. Los casos de Meredith Blackwood, Sarah Thornhill, Patricia Lanley y Catherine Doe. Estos 4 casos, representativos de cada temporada, contaban con la evidencia circunstancial más sólida que vinculaba a Ireland con las desapariciones. El juez Montgomery condenó a Ireland a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en la penitenciaría de Stateville. Al dictar la sentencia, Montgomery destacó la excepcionalidad del caso, declarando: "En mis 30 años como juez, no he visto ningún caso que combine una planificación tan metódica con un desapego tan evidente hacia la humanidad de las víctimas". La sentencia no resolvió el misterio central del caso, la ubicación de las víctimas. A pesar de un extenso interrogatorio, Roland mantuvo un silencio absoluto sobre su paradero. Múltiples búsquedas en zonas que coincidían con su patrón estacional no arrojaron resultados. Esta falta de cierre atormentaría a las familias de las víctimas durante décadas. Elvira Mayville, quien testificó brevemente durante el juicio, vendió la casa de Springfield en noviembre de 1925 y se mudó a Pensilvania. En su única declaración pública, publicada en el Springfield Register el 20 de noviembre, expresó profundo pesar por el sufrimiento causado por mi hijo y profundo pesar por no haber reconocido las señales de su naturaleza perturbada. El encarcelamiento de Roland aportó poca información adicional. Los registros penitenciarios indican que continuó tallando madera, aunque bajo estricta supervisión y con materiales limitados. Mantuvo silencio sobre el caso, rechazando múltiples solicitudes de entrevista de las fuerzas del orden, periodistas y, posteriormente, psicólogos criminalistas. En 1952, tras 27 años de encarcelamiento, Roland falleció de neumonía a los 46 años. Dejó un solo documento, un mapa de Springfield dibujado a mano con cuadrantes estacionales marcados, pero sin indicación de la ubicación de las víctimas. Esta última comunicación, en consonancia con su patrón de vida, proporcionó estructuras sin revelación. El caso Mayville tuvo un impacto significativo en la metodología de investigación criminal del Medio Oeste. Representó una de las primeras implementaciones del análisis sistemático de patrones en casos seriales. El Departamento de Policía de Springfield estableció una unidad de personas desaparecidas en 1927, influenciado directamente por los desafíos investigativos que presentó el caso. La propia habitación oculta se convirtió en objeto de un amplio estudio. La casa, adquirida por la familia Wilson en 1926, fue finalmente adquirida por la Sociedad Histórica de Illinois en 1965. El espacio oculto se conservó como sitio histórico, aunque el acceso sigue restringido al entrenamiento de las fuerzas del orden y a la investigación académica. En 1975, 50 años después del caso, se desconocía el paradero de las 17 víctimas. Desde entonces, se han realizado búsquedas periódicas con tecnología avanzada, la más reciente en 1973, utilizando detectores de metales y análisis de suelo en zonas que coinciden con el patrón estacional de Roland. Estos esfuerzos aún no han arrojado resultados definitivos. El caso Mayville se erige como una de las investigaciones criminales más metódicamente documentadas, pero fundamentalmente sin resolver, de principios del siglo XX. Demuestra tanto la eficacia de las técnicas de investigación emergentes como sus limitaciones al enfrentarse a un perpetrador cuyas compulsiones organizativas se extendían a mantener secretos más allá del alcance del interrogatorio convencional. En palabras del detective Onstad, quien continuó investigando el caso hasta su jubilación en 1945, el caso Mayville nos enseñó que, a veces, los criminales más organizados dejan las pruebas más claras de sus actos, pero aún así pueden mantener los misterios más profundos. Sabemos con precisión qué hizo, cuándo lo hizo y por qué creyó necesario hacerlo. Lo que quizá nunca sepamos es dónde se encuentran las pruebas definitivas y, con ellas,
el ser que 17 familias han buscado durante tanto tiempo.